Un bien intangible es algo que apreciamos, que tiene un valor para nosotros, que viene a llenar ya sea una necesidad o un anhelo, que tiene un precio, mayormente en metálico, pero que no lo podemos tocar. No es algo que podamos tomar con nuestras manos. En el tiempo que vivimos, independientemente de que los bienes intangibles siempre han existido, hoy en día, con la entrada del mundo virtual, de la era digital, del internet, cada vez son más aquellas cosas que no podemos tocar, pero que tienen algún valor. Por ejemplo, aplicaciones móviles, programas de computadoras, libros electrónicos, películas en formato digital, servicios de consultoría, música descargable y un largo etcétera conforman el catálogo de esos bienes intangibles. Hoy en día pudiéramos decir incluso que hasta el dinero es un bien intangible, ya que cada vez más solo se representa por la capacidad de adquirir otros bienes y no necesariamente por billetes, monedas físicas. De paso, ya existen criptomonedas, ¿verdad? Y otro tipo de monedas virtuales. Pero creo que sin lugar a dudas, en el sentido más amplio de la palabra y tomándonos alguna libertad en el uso del término, yo pienso que el bien intangible más deseado y menos obtenido en la historia del mundo es la paz. El ser humano busca la paz y paga cualquier precio por la paz. Vivir en paz parece ser el gran sueño de los hombres. De paso, hoy proliferan los ejercicios de relajación, lugares de retiro, la llamada musicoterapia, para traer tranquilidad al ser interior en un mundo que cada vez es más efervescente, podemos decir. Es más, la búsqueda de la paz es tan relevante que los hombres que forman parte importante, o las naciones, de algo llamado la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030 han incluido un objetivo, el número 16, como instaurar o promover una cultura de paz, y que eso se ha de lograr antes de terminar este decenio. El objetivo, cita así, es promover esa cultura de paz que garantice que los conflictos que resultan de las relaciones humanas se resuelvan de manera no violenta, con base en los valores tradicionales de paz, justicia, libertad, equidad, solidaridad, tolerancia y respeto a la dignidad humana. Pero muy a pesar, hermanos, de que los hombres han luchado por obtener esa paz, resulta que ninguna otra cosa ha faltado más en la historia de la humanidad que la paz. Hace muchos años, los historiadores calcularon que en 3.500 años anteriores a nuestra vida presente, se han visto menos de 300 años de paz. Quizás menos el 10% de lo que hemos vivido en esos 3.500 años. También se ha estimado que en los últimos cinco milenios se han roto más de 8.000 tratados de paz, se han peleado más de 14.000 batallas, dejando bajas de más de 4.000 millones de personas. Parecería ser que la paz global es más una utopía que una meta que pudiera ser alcanzable. Hermanos, y pienso que estamos en el momento perfecto para probar ese punto. Quizás teníamos tanto tiempo que no veíamos tantas amenazas. Después de tantos años de civilización y de existir innumerables organizaciones que procuran la paz, el mundo está sumamente complicado. Hay una organización que se llama Crisis Group, que monitorea los conflictos internacionales, y a principios de este año llamó la atención
de que deberíamos estar atentos a por lo menos 10 conflictos que se están gestando o que están realmente en su punto más árido en este momento al principio del 2024. Y allí se incluye Gaza, la guerra ampliada en el Medio Oriente, Sudán, Ucrania, Birmania, Etiopía, el Sahel, Haití, Armenia, incluso Estados Unidos y China. Hermanos, pero por otro lado, cuando nosotros miramos en las Escrituras, vemos que la paz es un tema que va desde el principio hasta el final de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una palabra que aún se utiliza en el hebreo y es tan relevante para los judíos, que es shalom. Shalom. Hermanos, sigue siendo una de las palabras más importantes en el judaísmo contemporáneo. Y un vistazo superficial a esa palabra, que aparece unas 250 veces en las Escrituras, descubrimos que se usaba en ocasiones para saludar. Shalom, en otro orden, también vemos que se refiere a la ausencia de disputas entre personas, entre naciones, entre Dios y los hombres. Pero shalom es tan amplio en el Antiguo Testamento que también se puede referir a la paz personal. Y no solo en el sentido negativo de ausencia de conflictos, ausencia de problemas, sino también positivamente en el sentido de integridad, plenitud, contentamiento, bienestar, salud, prosperidad, armonía y realización. Todo eso incluye el término shalom. Y de repente irrumpe Jesús en la humanidad, Dios hecho hombre, y antes de llegar es anunciado por un ángel en medio de una gran multitud que está adorando al Señor. Y dice Lucas capítulo 2 verso 14 que el mensaje o el contenido de dicha adoración es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Ha llegado la paz. La promesa junto a la venida del Mesías es finalmente paz. La paz tan anhelada, procurada por los hombres. Y obviamente que el bebé que nacería estaría asociado con la paz, ya que no era otro sino el Salvador del mundo. Y uno de sus nombres es Príncipe de Paz. Ese es Cristo. Felicidad y buena voluntad para los hombres. Pero una vez Jesús inicia su ministerio, su mensaje parece que no es para promover la paz. De hecho, las expectativas de los discípulos era que finalmente Él pudiera hacer que su pueblo se liberara del yugo de los romanos. Y Jesús llega a decir en Mateo 10:34, hey, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿A quién le creemos? Paz, el príncipe de paz, quien finalmente va a traer paz al mundo, y está diciendo que esa no debe ser nuestra expectativa. Sin embargo, pasa el tiempo. Y estamos allí en las páginas de Juan capítulo 14, muy cerca de su muerte. Y a unos discípulos que están turbados allí, les dice, verso 27 de nuevo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que debemos resolver ese aparente dilema. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿A qué paz se refiere? Sus palabras parecen más bien desconectadas, confusas. Y es lo que vamos a hacer, hermanos, en los próximos minutos. En nuestro pasaje Jesús hace un ofrecimiento que lo hace en el contexto de un contraste. Él ofrece paz, su paz,
y la presenta como una paz que es diferente a la paz que el mundo ofrece. Y a la vez que nos habla de esa paz, nos dice lo que esa paz debe producir en aquellos corazones que reciben su ofrecimiento. Vamos a mirar, hermanos, ¿cuál es la paz que el mundo ofrece? ¿Cuál es la paz que Cristo ofrece? ¿Y qué sucede cuando nosotros somos recipientes de esa paz? Que el Señor nos ayude a meditar en este ofrecimiento de Cristo. Y quiera Dios que en esta mañana cada uno de los presentes pueda decir: Cristo me ha dado su paz. Por lo tanto, yo puedo vivir tranquilo en medio del mundo turbulento que me ha tocado vivir. Así que vamos a lo primero, la paz que ofrece Jesús, y está en el centro del pasaje. Él dice, la paz que ofrece el mundo, dice, yo no os la doy como el mundo la da. El Señor Jesucristo está diciendo, hay una paz que el mundo ofrece, hay una paz que el mundo otorga, la mía no es esa. Hermanos, y debe llamarnos la atención que Jesús trae al mundo este ofrecimiento de paz en el momento en el cual muchos entienden que es el período de paz por excelencia en el mundo. De paso, hermanos, aunque es discutible, se entiende que este es el período más extenso de paz que ha vivido la humanidad. Es la denominada Pax Romana, que inicia precisamente 27 años antes de Cristo y termina 180 años de la era cristiana. Jesús nace y está en su ministerio en este tiempo, y Él está diciendo, hay una paz que el mundo celebra, sin embargo no es esa paz la que yo les ofrezco. La paz romana fue un periodo de relativa paz y estabilidad que se extendió por más de 2 siglos dentro del Imperio Romano, y se caracterizó por la estabilidad política, el crecimiento económico y la difusión de la cultura romana por toda la región mediterránea. Pero como sabemos, paz en ese tiempo no significaba que todos estaban felices con esa paz. ¿Verdad que no? Porque parte de lo que exhibía esa paz era que los enemigos del imperio estaban sometidos. Y dentro de esos enemigos, ¿quiénes estaban? Los judíos. Estaban siendo gobernados por los romanos. A ellos no les gustaba esa paz. Realmente tenían un tema, tenían que dar y pagar impuestos al imperio. No podían celebrar y vivir de acuerdo a todos los principios del judaísmo porque se debían al imperio. Así, lo que el mundo ha llamado períodos de paz nunca han sido ni serán períodos de plena satisfacción para cada uno de los moradores de la tierra. En pocas palabras, la paz en su sentido más amplio de ausencia de conflictos entre las naciones es más una utopía que una feliz realidad. Es más aspiracional que algo alcanzable. ¿Cuál es la paz que el mundo ofrece? Bueno, la paz que el mundo ofrece está condicionada, lamentablemente, por el materialismo. Todo lo que yo consigo me da estabilidad y confort y paz. El romance, el uso de sustancias, los ofrecimientos de falsas religiones, grupos de terapia, etcétera, etcétera. Y eso hace que en realidad la paz sea como mucho una experiencia de tranquilidad efímera, momentánea. De paso, a pesar de que por lo regular la paz tiene implicaciones sociales, no podemos estar en paz si todo nuestro entorno, en términos humanos, es turbulento. Y para estar en paz deberíamos considerar el bienestar de los demás. Parece cierto que no hay una manera de obtener esa paz social sin que algunos se sientan excluidos. Siempre hay algunos que tienen los criterios
de qué es la paz y cómo todos deberíamos vivir en armonía. Pero por otro lado, la paz que llamamos aspiracional asume que todos nos vamos a poner de acuerdo para lograr ese objetivo. ¿Ustedes creen que eso va a suceder? Jaja. Teófilo Kiko Tabar, que es un hombre, una figura prominente que ha ocupado diferentes puestos, sobre todo en los diferentes gobiernos, el año antes pasado escribió un artículo que me llamó la atención. El mundo quiere vivir en paz duradera. Y uno de sus enunciados allí es el siguiente, escuchen. La paz es el producto de la voluntad y la acción eficiente y decidida de todos los miembros de cualquier sociedad. Lógicamente, con mayor parte de responsabilidad quienes tienen influencias desde cualquier sector, de los que conforman las cúpulas de poder, sean empresariales, políticos, comerciantes, profesionales, etc. Porque como dice una frase conocida, la paz no se negocia, se construye y se ejerce. Termina la cita. Todos los que tenemos influencia tenemos que ponernos de acuerdo para construir la paz. Eso parece crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? El ser humano nunca se ha puesto de acuerdo. En definitiva, por esas y muchas razones, la paz del mundo no deja de ser una ilusión. Obviamente, hermanos, no estoy diciendo que no debemos apuntar y esforzarnos para vivir en paz. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos orar para vivir en paz y podamos, de hecho, congregarnos libremente. La Biblia es insistente en esto. El mismo Pablo en Romanos 12:18 dice que nosotros debemos esforzarnos por estar en paz en cuanto a nosotros dependa con todos los hombres. Pero sabemos que más bien contribuimos a aquello que no vamos a lograr cabalmente, pero como hijos de Dios debemos hacerlo. Pero el punto es que la paz basada en las circunstancias positivas, temporales o en el escapismo ignorante no es paz auténtica en absoluto, y eso es lo que nos ofrece el mundo. Y la razón por la cual las personas carecen de paz no es emocional, no es psicológica, no es circunstancial. La razón, hermanos, es teológica. Es la razón por la que la paz que Cristo ofrece no es como la paz del mundo. Alguien dijo esto: la paz falsa del mundo en realidad es la dicha de la ignorancia. Creemos que estamos en paz, pero realmente lo que somos es ignorantes. Y la Biblia enfatiza lo inefectiva de esa paz del mundo. Algunos textos rápidamente. Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Fuera de Cristo, fuera de Dios, Él dice, no hay paz. Y en una censura a los falsos profetas, miren lo que dice Jeremías 6, versos 13 y 14. Hablando de esos profetas, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y Pablo, escribiendo acerca de los judíos incrédulos, en Romanos capítulo 3, verso 17, dice que ellos no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La paz está estrechamente ligada, asociada a nuestra relación con Dios, como vamos a ver en un par de minutos. Pero peor aún, hermanos, cuando el mundo diga, lo alcanzamos, ¿qué va a suceder? Yo sé que están pensando en el texto, 1 Tesalónicas, capítulo 5, versículo 3. Cuando digan,
paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué yo estoy hablando tanto de la paz del mundo y diciendo no hay paz? Para que no gastes un solo esfuerzo, nada de tus fuerzas para procurar en este mundo lo que solo Cristo te puede dar. Y es que el verdadero problema de los hombres, de todos los conflictos de los hombres, sea entre naciones, sociedades, familias y aún en términos personales, surge de su primer y mayor conflicto, su enemistad con Dios. Eso es todo. Ahí inicia todo, de ahí se desprende todo. No hay manera de resolver otras dimensiones de la paz a menos que comencemos por solucionar aquel conflicto que una vez resuelto va a derivar en resolver en cadena, en cascada todos los demás conflictos. Y esa es nuestra relación con Dios. La primera declaración que hace Jesús es que deja la paz, dando a entender que no hay otra paz. Luego la llama mi paz, pero esa es la paz. Lo que nos lleva a nuestro segundo particular. Ya hemos visto cuál es la paz que el mundo ofrece, que el mundo da. En segundo lugar, ¿cuál es la paz que Cristo ofrece? El texto comienza diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz como la única verdadera paz, mi paz como la fuente o la procedencia de dicha paz. ¿En qué consiste la paz? El Nuevo Testamento puede ayudarnos grandemente en este sentido, porque la paz no es primordialmente un sentimiento o una emoción. No, es principalmente una posición ante Dios. Por supuesto que esa situación o esa posición o condición produce una experiencia resultante que es subjetiva, que es lo que llamamos paz interior. La paz objetiva realmente es un estatus, es un estado, una condición. La paz subjetiva sí tiene que ver con lo que se desprende de ese estado. Y en ese sentido, la paz con Dios es el fundamento sobre el cual tienen base las demás formas de paz. Si no hay paz con Dios, entonces no puede haber verdadera paz en esta vida. Ese es nuestro enunciado, hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los problemas de los hombres no son los problemas que los hombres piensan que tienen. El gran problema de la humanidad es con su Creador. Y esa es la razón por la que alguien sin Dios no puede obtener la paz que Cristo ofrece, que es la verdadera paz. Porque la paz objetiva es un prerequisito para la paz subjetiva. Y la persona no salva no puede disfrutar de ninguna de las dos, porque su problema es que está en conflicto con Dios. Miremos el curso de la historia. Allí está Adán y Eva en perfecta armonía con Dios. Su relación de intimidad con el Creador era perfecta, por lo tanto había paz. Génesis 3, ambos se rebelan contra Dios. Ya no hay paz. Desde entonces en la esfera humana ha habido una verdadera batalla entre los hombres, la raza humana y Dios. Todos violamos su santa ley. Todos negamos su gloria. Por lo tanto somos literalmente enemigos. Ese es el término. Enemigos. Donde hay enemistad no hay paz. De hecho, Pablo define la conversión como la obra por la cual pasamos de ser enemigos a ser amigos de Dios. Romanos capítulo 5 versos 10 al 12.
Voy a leer una versión popular, la Nueva Traducción Viviente, para suavizar el lenguaje. Dice Pablo: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Eso es una manera de ver la salvación. Éramos enemigos y por Cristo ahora somos amigos de Dios. En realidad, la humanidad odia a Dios. Y pronto Jesús le va a advertir a sus discípulos. Y cuando digo pronto es porque estamos en el capítulo 14 de Juan. En el capítulo 15, versos 18 y 19, Él les dice a ellos: oigan, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y el punto es que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a Dios. El mundo aborrece a Cristo. El mundo aborrece a aquellos que se conducen conforme a las leyes del reino de los cielos y no conforme a las leyes de este mundo. Y es por eso que Santiago advierte en Santiago capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y es una advertencia para creyentes. ¿Qué hace Jesús para resolver eso? Nos reconcilia con Dios. Resuelve el problema desde la raíz. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y hay algo más que le agradó al Padre: que por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Es Cristo. Cristo hizo lo que tú y yo no podíamos. Él murió en aquella cruz e hizo que enemigos ahora fueran amigos. Y más que eso, que sean parte de la familia del Creador. Y nosotros podemos llamarle Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos. Esa es la buena noticia llamada Evangelio. La buena noticia es que los enemigos de Dios pueden reconciliarse para disfrutar la paz eterna con Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo siendo Dios, que vivió una vida perfecta, que murió tu muerte para darnos su vida en aquella cruz, que su sacrificio fue aceptado, resucitando, y hoy está en la presencia, a la diestra del Padre Celestial, garantizándote un lugar junto a Él, como le dijo a sus discípulos. Y vuelve, hermanos, y vuelve a buscarnos, y vuelve a recogernos. Y por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y por esa paz, objetivamente hablando, es que nosotros tenemos implicaciones subjetivas en nuestra vida. Eso produce algo en nuestros corazones. Romanos 8:6: porque el ocuparse de la muerte, de la carne, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La razón
detrás del logro de Cristo es que solo Él satisfizo las demandas de un Dios airado contra el pecador, contra su enemigo. El sacrificio de Jesucristo para satisfacer la santidad de Dios era necesario para poder restablecer la paz entre los hombres pecadores y el Dios santo. Pues la justicia y la paz están ligadas de modo inseparable. Nadie lo puede poner mejor que como lo hizo el salmista inspirado. Salmo 85:10. La misericordia y la paz se encontraron. La justicia, la misericordia y verdad, la justicia y la paz se besaron. Eso ocurrió en la cruz. Misericordia de Dios, justicia de Dios, verdad de Dios y paz para nosotros. Esa es la cruz, hermanos, lo que nos lleva a lo tercero. ¿Qué ocurre cuando abrazamos la paz de Cristo? Cuando en aquel momento en la historia que Él dijo consumado es y logró la paz. Pero en un momento en la historia muy distante, hoy 2000 y tantos años después, en algún momento estabas cargado, eras enemigo de Dios, como dice Pablo a los gentiles. En otro tiempo eran enemigos, pero nos encontramos con esta gran noticia y la hacemos nuestra por medio de la fe. Y eso no nos hace vivir igual. Se descarga todo nuestro ser. Y eso es lo tercero. ¿Cuál es el resultado de esa paz? Y el texto lo responde en su última parte. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo a causa de lo que les acabo de decir. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, después de prometer paz a sus discípulos, Jesús lo que les da es un mandamiento acerca de lo que Él ha logrado para ellos. Las palabras de aliento acerca de la esperanza que están al principio de esta porción, desde el verso 1, tenían el propósito de calmar los corazones de los discípulos. Pero la razón por la cual esa esperanza de que iba a haber un lugar preparado para ellos en la eternidad, la razón por la que ellos podían tener la confianza de que Jesucristo los iba a buscar a ellos y lo iba a llevar a su presencia, era porque Él le proveería pronto de verdadera paz. Y su paz impactaría toda su vida desde ahora en adelante. Pero la batalla para ellos desde ese momento sería el no vivir en medio de la incertidumbre que causa la turbulencia que verían sus ojos físicos, sino vivir mediante sus ojos espirituales, abrazando la verdad de su nueva condición, su estatus, su situación ante Dios, con quien ya estaban en paz. Y esa es una verdadera batalla, hermanos. Ya no con Dios, pero sí con su antigua naturaleza. Y es por eso que el resultado de la paz objetiva, que es la paz subjetiva, es dada por Cristo como un mandamiento. Ustedes han sido reconciliados con Dios, pero deben procurar vivir conforme a la paz que poseen. Hay un mandamiento: no se turbe vuestro corazón, confiad. Amados hermanos, es por eso que es un mandamiento. No es porque algo que ellos no poseen, pero es algo por lo que ellos deben batallar con su propio ser. La Biblia enseña, hermanos, que los cristianos somos responsables de apropiarnos de las promesas de nuestro Dios. El Espíritu Santo habita
realmente en los creyentes y le da poder. Eso es una verdad objetiva. Pero por su parte ellos deben llenarse de ese espíritu y deben andar conforme al espíritu. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El espíritu mora en ustedes. Ustedes tienen poder, así que no se dejen enseñorear del pecado. A los cristianos se les ha dado vida eterna, pero en respuesta ellos deben considerarse, como dice Pablo en Romanos 6:11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que hay tal cosa, hermanos, como no vivir de acuerdo a los privilegios que ya hemos adquirido. Por eso es un mandamiento. Por eso Dios nos manda a vivir conforme a la vida que ya Él nos ha otorgado. Por eso andamos por fe y no por vista. Es por eso que el apóstol Pedro, como un eco al Salmo 34, verso 14, nos insta, oigan esto, primera de Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz, dice, y sígala. Tú puedes buscar la paz y seguirla. El impío no puede buscar la paz porque es enemigo de Dios. Pero nosotros sí, amados hermanos. Cuando confiamos en la bondad, en la fidelidad, en la provisión de Dios, Él obra en nuestros corazones. Y oigan cómo lo pone Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como ya vimos en Mateo capítulo 6, en el contexto del Sermón del Monte, aquella porción que trata acerca de la ansiedad y el afán, versículos 25 en adelante, Dios cuida de nosotros. No debemos estar afanosos, no debemos estar turbados. Y he ahí, hermanos, hablamos de la oración hace un par de semanas, la relación de esta confianza que nos hace estar en paz como resultado subjetivo de la paz que poseemos, esa relación con la oración. Porque la única manera de poder vivir a la luz de las promesas y de las evidencias espirituales del cuidado de Dios es procurando tener intimidad con Él. La razón por la que no hay paz en el corazón de aquellos que están en la paz de Cristo es porque sus ojos no están descansando en Cristo, porque sus ojos están lejos. Lo que hizo dudar a Simón cuando caminaba sobre las aguas fue apartar los ojos de Jesús. El cuidado de Jesús no disminuyó. El poder que le hizo caminar sobre las aguas tampoco. De hecho, la turbulencia no era peor en el momento que él miró, hermanos, apartó sus ojos de Cristo. Y dijimos hace un par de semanas que la oración, más que la fuente de provisión para nuestras peticiones o necesidades, se trata de intimidad con Dios. Cuando tenemos esa intimidad con Dios, hermanos, no importa lo que suceda en este mundo, porque Él está con nosotros. Y estamos conscientes de que está con nosotros, porque siempre ha estado. Y uno de los textos que referimos encierra la clave del disfrute de la paz que Cristo nos ha concedido. ¿Cuál es ese texto? Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios. Ahí es donde está el punto. Ven a Dios. Trae tus cargas delante de Dios. Derrama tu corazón delante de Él. Y te vas a envolver en tu relación con Él de manera que tus preocupaciones, tus cargas, lo que piensas que son tus necesidades y las cosas que te mantienen preocupado, se te van a olvidar. No necesariamente Él las va a suplir, porque posiblemente nunca fueron carencias, lo fueron para ti. Lo que sí va a suceder es que la paz, ese es el tema, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Te van a poner a mirar a Cristo. Dios ha perdonado el pasado. Dios ha provisto para el presente. Y Dios garantiza tu futuro, quitando de esa manera todo lo que trastoque legítimamente la paz del creyente. No hay nada objetivamente que te lleve a vivir a espaldas de la paz que ya posees. Él resolvió el pasado, el presente y el futuro. Hermanos, y aplicando este principio a las circunstancias más difíciles de su vida, el apóstol Pablo, mire lo que él mismo escribió. Él no está hablando de ti ni de mí, él está hablando de él. Segunda a los Corintios 4, 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Te ves así? Bendito de Dios. Sigues estando atribulado, sigues estando en apuros, sigues estando perseguido, sigues estando derribado. Pero la paz en tu corazón es que no estás angustiado, no estás desesperado, no estás desamparado. Nadie te puede destruir, porque nadie te puede quitar lo que Él te ha dado. Y más adelante dice Pablo, allí mismo, versículos 17 y 18. Oigan esto, oigan todo los adjetivos que él utilizó, y ahora los resume todos diciendo: esta leve tribulación, dice, momentánea. Y es más, la ve todo aquello que lo tumbó, que lo mantiene derribado, lo ve como gasolina para la obra que Dios está haciendo en su vida e incrementar su visión celestial. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito Dios. Las buenas nuevas del Evangelio son que la guerra entre Dios y el pecador puede terminar. Pues el tratado que acabó dicha guerra se compró con la sangre de Jesucristo. Y la paz experimentada resultante se vuelve un principio que controla y guía la vida de todo creyente. Hay un autor de himnos, Charles Wesley, que resumió la naturaleza de la paz cristiana. Esa paz que está enfocada en Dios, y usó las palabras adecuadas. Oigan qué puso en este himno. Descanso bajo la sombra
del Todopoderoso. Mis penas expiran, mis problemas cesan. Tú, Señor, en quien mi alma reposa, me mantendrás calmado en tu perfecta paz. Unas palabras finales, hermanos. Porque esto no es para los discípulos. Esto es para nosotros, ¿verdad que sí? Y si decimos amén, que hemos recibido la paz de Cristo, ¿cuál es el reto? Vivir en paz. Vivir reflejando la paz de nuestro Señor. No pierdas entonces ni un instante en poner tu confianza en lo que no puede traer paz a tu vida. Como creyentes, hermanos, tomamos tantas medidas para asegurar nuestro futuro, y eso está bien, ser diligente, pero tú dependes completamente del Señor. Hijo de Dios, no apartes tus ojos de Cristo, de su verdad, de su palabra. Persevera con la palabra de Dios en tu mente y la promesa de Dios de que Él te guardará en perfecta paz. ¿Recuerdan Isaías 26:3? Tú guardarás en perfecta paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la promesa. Y Dios es fiel. Dios cumple todas sus promesas. Y lo que quiero dejar en tu corazón es que de alguna manera utilices esta poderosa herramienta. Hay tanto allí dado por Dios que incrementa nuestra intimidad con Él, y en el contexto de estar a solas con Él, utiliza y ora conforme a esta palabra. El Salmo 37 que leímos al principio, perfecto para orar delante de Dios conforme a lo que Él dice en su palabra. Y voy a poner otro ejemplo, pueden ir con esto y voy a cerrar. El Salmo 40, que quizás no es tan obvio como el Salmo 37. Y estás en oración delante de Dios, turbado, como nos dice el pasaje de Filipenses, y descargas tu corazón delante de Él. Y le oras y dices: Señor, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿De qué está hablando esto? Si tú eres un hijo de Dios, has experimentado eso. Acuérdate, alma mía, bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuérdate de dónde te sacó. Pero miren en el verso 4. Señor, que yo ponga mi confianza en ti, así como el salmista. Él dice que es bienaventurado el que pone su confianza en ti. En segundo lugar, Señor, ayúdame a apartar los ojos de los hombres. No es el bienestar de ellos lo que debe impresionarme, sino lo que tú tienes para mí. Verso 4 en su segunda parte: y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. En tercer lugar, Señor, ayúdame a considerar tu bondad. Verso 5, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, verso 6, dame un corazón que esté consciente de que recibe de Dios y no que le da, que te da a ti, Señor. En quinto lugar, verso 7, incrementa la seguridad de tu salvación en mí. En sexto lugar, oh Señor, verso 8, que yo halle deleite en la obediencia a tu palabra. En séptimo lugar, ayúdame a ser, versos 9 y 10, un testigo fiel a ti. Amados hermanos, si realmente nosotros tomamos su palabra en el contexto de la oración y clamamos y le pedimos al Señor, estaremos en paz. En los versos 11 en adelante, Él hace una súplica a causa de la situación actual.
Finalmente, amigos presentes, no puede haber un corazón en paz en este mundo que no haya resuelto su problema con Dios. La razón que te aflige, que te hace no dormir, que te llena la mente de pensamientos que no puedes controlar, no tiene que ver con esos temas. Tiene que ver con en quién has depositado tu confianza y en el hecho de que tu alma, en lo más profundo de tu ser, fuiste diseñado para vivir en paz con tu Creador. Eres un adorador que está adorando al ser incorrecto. Cuando abraces a Cristo y Él se convierta en tu especial tesoro, va a ocurrir en tu vida lo que dice aquel himno. Dice, pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será a la luz de ese precioso Salvador. Que eso suceda en tu corazón en esta mañana. Yo voy a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Yo te ruego por cada hijo tuyo, Dios, que está en este lugar y que no puede decir con buena conciencia que disfruta de esta paz. Si es tu hijo, está en paz. Haz que viva conforme a lo que tu Hijo Jesucristo ha logrado por él. Y te ruego por aquellos que aún no han abrazado la fe en Cristo. Y mi súplica es, oh Dios, quita toda ilusión de confort delante de sus ojos. Que finalmente entiendan que tú abras sus ojos para darse cuenta que ese camino solo conduce a la destrucción. Y que abracen a Cristo. Y que sus palabras, la que dijo hace 2000 años, la que dijo a nuestros corazones hace algunos años, sean escuchadas por los oídos espirituales de ellos en esta mañana. Oídos que tú le habrás dado, diciendo, hijo mío, hija mía, mi paz os dejo, mi paz te doy. Y no te la doy como te la da el mundo. Así que puedes confiar, que no se turbe tu corazón. Confía en mí. Y eso es lo que esperamos en esta mañana. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.